minutos, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Imaynayan, alillanchu. Alintuta, yachachek. Lo que dice que se nos tapa el y me dijeron nada. Muy rápido. Wakayani chicha, ni sanquicho. ¿Qué es loco en quechua? A ver. Waka, pues estoy loco, por eso estoy ¿Alguien hablando puede solo en decirme? Loco español. en quechua. Waka. Loco es guaca, ¿no es cierto? Ajá. Chay ni shaiki, wakayan kichu imachi nispan nishani. Zapallayki rimanaykipa. Hoy día La ima. Ya. Voy a compartir pantalla. Estos días estamos full con los juegos deportivos. Recién acabo de llegar del colegio. Si supieran la vida que llevamos aquí. Los juegos deportivos pues, nos están consumiendo casi todo el día. ¿Estás en casa? Son casca. Yachachik kay nispachinin. Ya está, empezamos entonces. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Entonces, estimados amigos, ustedes díganme, ¿se ve o no se ve? Sí se ve. Ya. Sí se ve, sí está presentada. Allí, choyatan, kawakusha. Serikukusha. Ya, es interesante el quechua cusqueño, porque es bien amplio, es interminable. Cada vez que enseño quechua voy descubriendo nuevas cosas. Imagínense, cada vez me convierto en una persona que conoce más el quechua. Esperan todo lo que aprendo cada clase. Ya. Aquí estamos. Entonces, estimados amigos, mira, veamos lo siguiente. Vamos a repasar un poquito de docencia de la casa. Para hablar, pues, ya. Cuando nosotros hablamos de encierro de la casa, recuerden esto. Los encierros de la casa, unidos con el WAN, ¿ya? Va a tener una función muy importante. Va a cumplir la función de instrumental. Es una de las ideas claras. Por ejemplo, mancawan, espilluan, o cuando tú haces una acción con el cuchillo, dices, cuchillo, tomiwan, por ejemplo, tumi era un cuchillo ceremonial. Entonces tú dices, tomiwan con caquete cuchillo para que vivías, Entonces, estimados amigos, fíjense, hay en seres de la casa que cumplen la función de instrumental. Son un instrumento con el que tú vas a realizar algunas acciones, diferentes acciones que puedes realizar. Por eso mismo esto se denomina instrumentales, porque son o cumplen la función de instrumento. ¿Ya? Por ejemplo, ¿con qué cortas la carne? Tú cortas la carne con cuchillo. Y en este caso el cuchillo es un instrumento con el que realizas una acción. ¿Qué acción? La acción de cortar. Por ejemplo, otro, lavador, dicen esto. ¿Qué manejamos lavador en quechua? Muchas personas lo denominan como poruña. No es puro, a una persona le dicen puro, ¿A quién le dicen puro? Puro, a los gorditos, a los panzoncitos. Pero en este caso, poroña, habla directamente de qué? Habla del lavador. Por ejemplo, también podrías utilizar como instrumento una puerta, jechincha.
O sea, hay bastante. Estimados amigos, no funciona solito. No voy a trabajar solito con poruña, con puncho, nada. Sino aquí un elemento muy interesante. Ya, por ejemplo, el one es el elemento fundamental que te va a permitir, en este caso, utilizar, pues, o utilizar un objeto de la cocina como un instrumental. ¿Ya? Por ejemplo, dices, cuchunawan, dice el cielo, con el cuchillo. O sea, la expresión que tú haces, en este caso, o lo que tú realizas, lo estás haciendo con un cuchillo. Dice, por ejemplo, aquí, cuchunawan, mira aquí, coyotawan, o sea, un elemento que permite es coyotawan. Aquí exactamente habla de algo muy interesante. Coyota vendría a ser la piedra para moler y la aumentas el one. Y mi expresión en castellano esta sería pues con la El mortero. Mortero. A ver, y vamos a poner como una piedra para mortero, ¿eh? Entonces, mortero es mushka. En este caso, la piedra que utilizamos para el mortero es coyota. Entonces, cuando tú realizas una acción, dices, he realizado una acción, pero con la coyota. Y me va coyota. Por ejemplo, Wislia, aquí también tengo un elemento, ya, todos los elementos que vamos a poner aquí, ya. Ya. Por ejemplo, dice, Wislia, y le aumento one, Wislia one. O sea, en este caso se convierte en un instrumental. ¿Con qué instrumento realiza una acción o siervo? Con la Wislia. Por ejemplo, aquí, cuchuna, y más como cuchuna, cuchillo. Cuchillo. Cuchunawan, ¿no es cierto? Por ejemplo, pichana, y más pichana, escoba. Y cuando tú haces una acción con la escoba, pichana. Por ejemplo, dices, punku, con la punku, puerta. ¿Y tú puedes golpear a alguien con la puerta? Sí. Así. O sea, este one, en este caso, estimados amigos, va a cumplir exactamente esa función. ¿Cuál va a ser su función? Simplemente ser un instrumental, ser un elemento con el que tú realizas una acción. ¿Ya? No estás hablando de con de compañía, porque normalmente hay pues con de compañía. ¿Cómo es ese con de compañía? El con de compañía es cuando tú realizas la acción en compañía de alguien. Juego con mi mamá, pero en este caso no es eso. Esto es, en este caso, estimados amigos, instrumental. Instrumentos con el que tú realizas una acción. ¿Entiende eso? Cuchillo. ¿Con qué instrumento corto? Con el cuchillo. ¿Con qué instrumento barro? ¿O estoy barriendo? Con la escoba. ¿Con qué instrumento juego? Con la puerta. Imagínate que estás jugando con la puerta. Entonces, para esa situación, nuestros estimados amigos, sirve el one. ¿Entendido? Ahora, también puedes utilizar el pi. El pi en este caso siempre va a ser el famoso locativo. Nunca va a variar. Acá se le ponía ganja. Entonces, por ejemplo, también utilizando los enseres de la casa, puedes utilizar el pi. ¿Cómo qué puedes utilizar? ¿Ya? Utilizamos el pi, en este caso, estimados, para hacer alguna acción encima de algo, indicando locación, ubicación de algo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy interesante, dice, no cajan para mijones. Estoy diciendo, yo como en la mesa, o sea, encima de algo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, on chapi guaycone. Estoy diciendo, yo cocino en el fogón. On chapi guaycone. ¿Ya? Por ejemplo, dice, ocupi mijoni. Estoy diciendo, como en el plato. O sea, para eso, pues, estimados amigos, sirve mi famoso pi. ¿No es cierto? Estoy hablando de objetos con los cuales realizo una acción. ¿Ocupi? Ah, ocupi significa pocillo o bol, ¿o cómo es?
Ocu es plato, entonces tú dices ocupe. Y, Ya. por ejemplo, sería como en el plato. Mira, Ya. como Hampara. en el plato. Esa sería mi expresión. En el plato. Y más que el gama. Ocupe, hijo. Y aquí está eso. Ocupe, hijo. Como en el plato. Para eso, pues, estimados amigos, sirve el famoso pi. Para Y decir que tú realizas una acción en Hampara. algo. Hampara. Campara, campara es Ah, mesa. Mesa. ¿Ya? ya, Entonces, ¿cómo digo campara? Mira, dice, campara pimijoni. Tú dices, pues, señores, papá y mamá, yo como en la mesa. Como en la mesa. Esa sería mi expresión. Como en la mesa. Campara pimijoni. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, vean esto. Tenemos ejemplos de ese tipo donde utilizamos el pi como un recurso muy interesante, ¿ya? Como un recurso que nos va, por ejemplo, tiana tiana, kawitupi puñoni. O sea, sigues poniendo ejemplos así, mira, kawito, que bendice el cáceres, por ejemplo, puñupi o akaichani, guardo ¿en qué estoy diciendo? Cántaro. Puño, cántaro, jarrón, guardo en esas divisiones. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, dice, tespillupi ubiani, bebo, tomo en el vaso. Pero recuerda, respillo exclusivamente el vaso de vidrio. No es cualquier vaso, es el vaso de vidrio. ¿Ya? Robert, hola, ¿qué tal? Gracias a los amigos que nos siguen por TikTok y que dale me gusta. Mira, Punkupi Sayan. También utilizas eso, estimados amigos. Punkupi Sayan. Hay para una puerta. ¿Te das cuenta? O sea, el pi tiene esa función de que tú realizas la acción encima de algo, en algo, ¿ya? O dentro de algo. Mai pican, guati pican. Por ejemplo, dice guasi uku pican. Pero utilizando el pi como un recurso. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, tenemos aquí algunos verbos que utilizamos en la cocina. Por ejemplo, caray. Y más como caray. Servir. ¿Ya? Caray es servir. ¿Ya? Kararuseki. Cuchuy, cortar. ¿Ya? Cuchuy es cortar. Waikuy, cocinar. En Cusco, por ejemplo, hablamos así, waikuy. ¿Ya? En cambio, en otros lugares hablan de otra manera. Por ejemplo, timpuy, hervir. Pero es muy distinto timpuy y hacer hervir. Sería distinto, ¿eh? Muy bien, por ejemplo, kutay, moler. ¿Ya? Kutai, moler. Puño y dormir. También, tal vez no puede ser tanto dormir, ¿eh? Upiay, tomar. ¿En qué puedo dormir? En el catre, en el cahuito. Cahuito que puño ni por. Mijuy, en este caso habla del verbo comer. ¿Ya? Huajaiche es guardar. Huajaiche, guardar. Pichay, barrero. O sea, mira, son verbos totalmente referidos a iniciar la cocina. Por ejemplo, ocupe karani, aichata kuchoni, o kuchunaban kuchoni. Ya por decir, mangabe guaiconi, ya papata impuchini, tarata kodane, o dices marampi kodane, mushkapi kodane. Podemos utilizar. Puedes decir, puño, dormir, chavito y puñoni, duermo en el cat. Obvio, y tomar, y mate. ¿En qué puedo tomar? Digo, Kespillupi, tomar. O piani, digo, Piani. ¿Ya? Puedes tomar en el vaso. Ahora puedes decir, mi hijo, y comer. ¿Ya? ¿En qué comes? Dices, por ejemplo, amparati, mi hijo, y como en la mesa. O también podrías decir, ocupi, mi hijo, ¿no es cierto? Huajaiche, guardar. Aichata huajaichani, mancata huajaichani. Y pichei, por ejemplo, limpiar, barrer, huasidacha. Te das cuenta, existen recursos que nos van a permitir, o en este caso estos verbos serían aquellos que nos van a permitir utilizarlos en ejercicio.
¿Ya? Ahora, tenemos ya esa idea. Entonces, estimados amigos, ejemplitos aquí y ustedes van a traducirlo aquí lo van a traducir, al inglés, no, ¿ya? Lo vas a traducir al, por ejemplo, Castilla. y Gama, me siento en el asiento. Mancapi Waikoni. Puedes decir, Mancapi Waikoni. O sino, en la. O sea, esos ejemplos, estimados amigos, utilizando el pi más en cerca. ¿Ya? Ahora, continuamos. Encontramos otro. Achacona, prendas de vestir. ¿Cuáles son las prendas de vestir más usuales y cómo voy a utilizar en el quechua? Pero antes de eso, estimados, tienen que conocer aquí. Recursos, ojo, ojito, y echan ahí que echan atrás, ¿ya? Imagínate, echan ahí. Aquí está. Verbos que utilizamos, ¿ya? Con prendas de vestir. ¿Qué verbo? Churakui es ponerse. Entonces aquí tú dices, por ejemplo, si te pones un sombrero, chukuan churakuni. Puedes decir. Taxai, lavar. Estimados, lavar es taxai cuando está referido a telas, prendas de vestir. ¿Ya? Por ejemplo, dices, guaraita taxani, lavo mi pantalón. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, ya tienes aquí algunas ideas de cómo utilizar. Por ejemplo, tienes también otro ejemplo aquí. Achacuy es vestir. ¿Ya? Entonces, achacuy es vestir. Sirei, coser. Si en algún momento se te rompe, ¿qué vas a decir? Sirei, coser. Itai, abotonar. No es abotonar, sino abotonar. Itai. Y mataba, canai, quemar. ¿Ya? Entonces, tú puedes utilizar tus prendas de vestir con estos verbos. Y si regresamos a las prendas de vestir que están aquí, encontramos los. Por ejemplo, aquí está, Keiwa. ¿Ya? Estas son las prendas de vestir según la versión del Cusco y encuentras esto. Por ejemplo, chucu, sombrero. Chucu es sombrero. ¿Cuántos utilizan sombrero? Chucu en churaponi. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Kusma, y no trabajamos kusma, es camisa. Kusma, camisa. Recuerdes, camisa. Chullo o chullo, cualquiera de las dos es válida, ¿ya? Chullo, birrete o gorro. Chullo zapaganqui. Este es un hombre con un gorro grande. Chumpi, matas chumpi gama. Chumpi viene a ser el cinturón o faja. ¿Ya? Por ejemplo, a una persona, a mí también, decían Waltay, y matas Waltay gama gar. Antiguamente, estimados, Waltay era Waltay. Fajar. Ahí era pues este proceso en el que a los bebés le daban vuelta con chumpi bonito. ¿Para qué? Para que no se mueva. Entonces, para que no sea alicate, decían algunos, ¿eh? Entonces, algunos hemos sido gualtados. Por ejemplo, a mí me han gualtado, ¿ya? Entonces, se utiliza eso. Hacha, ¿para qué es? Hacha es realmente vestido, es conocer. Osuta, algunos dicen, ¿eh? Y más osuta gama. Es la ojota. ¿Cuántos hemos utilizado osuta? Hay que acotes no vas a celebrar osuta chao. Siempre después con ojota, ¿eh? ¿Ya? Ahora, guara, pantalón, ¿ya? La joya, capa, uncu, túnica, esana, montera. Tienes estos recursos. Ahora, ¿cómo utilizo? ¿Ya? Por ejemplo, si aquí tengo un grupo de verbos, churacuit, hacer, achacuit, sire, chiquita, ¿qué puedo hacer? Sencillo, aquí abajo te explico. Este es uno de los recursos, ¿ya? Que podemos utilizar. Mira, dos recursos muy importantes. En esta primera parte, en este primer cuadro, hemos utilizado el one. ¿Ya? Dice, por ejemplo, hemos trabajado con el one. ¿Y cómo ha sido esto? De la siguiente manera. Cuando hemos trabajado con el one, pones, en este caso, lo siguiente. ¿Ya? Javaria. Pongo pantalón. Guara, pantalones, señores.
Churakuni. Si te has dado cuenta, esta es la conjugación en la primera persona. Wara churakuni. Y cuando le aumento wan, estoy diciendo warawa. Es un instrumento, un recurso con el que me pongo. Digo, warawan churakuni. Me pongo con el pantalón. ¿Entendido? Ese sería mi. Me pongo con el pantalón. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué más podemos encontrar? Usuta es ojota. La conjugación churesa. Y aquí otra vez. Chura, koni. Y aquí pongo igual. Usuta, wan, chura, koni. Entonces me pongo con la ojota. ¿Ya? Muchos dicen aquí que no debe ser isana. Isana. Estamos hablando de quechua en tabocálico de Cusco. ¿Ya? En tabocálico sí decimos isana. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más encontramos? ¿Ya? Aquí el tema se amplía un poco más, ¿eh? Ya no se queda en el mismo, sino, por ejemplo, aquí dice, Kusma, camisa. Hasta aquí estamos todo bien. Aquí he puesto guano, también excelente. Pero al medio hay un i, que es un posesivo. ¿Y esto qué te da a entender? Que te da a entender normalmente el tú. Ahí está. Kusma ikiwa, hachakurani. Me puse con tú. Camisa. Entonces, la función, estimados, del famoso i. Los positivos hemos avanzado, hemos conocido, hemos utilizado bastante. ¿Ya? Entonces, puedes poner, mira, un ejemplo sencillo que te voy a dar aquí, ¿ya? Para que entiendas. Tenemos aquí una idea clara. ¿Ya? Por ejemplo, Kusma. ¿Qué sería Kusma, profesor? Imaginamos Kusma. Kusma es pues camisa. ¿Ya? Camisa. Entonces, a este elemento, estimados amigos, le aumento un posesivo. Si le aumento la y, sería mi camisa. Ahora qué. Si le aumento el iki, sería tu camisa. Este es el sufijo posesivo. Recuerda que el quichua siempre va a estar o va a girar encima del sufijo. Kusmaiki. Recién le aumento el one. Ya, mira, hasta aquí tu expresión era tu camisa. Entonces, esto está bien, ¿eh? Este tú se traduce ahí. ¿Verdad? Tu camisa. Kusmaiki, tu camisa. Ahora aquí le aumento el one. Con color negrito. Yana chawan chura sonchi. Y este one te da a entender otra vez. Con tu camisa. ¿Te das cuenta? Ahora ha cambiado totalmente la traducción. ¿Ya? Con tu camisa. Entonces, Chena se te echa la guna. ¿Ya? Cosmaikiwan con tu camisa. Ahora le aumento el verbo. Y digo, chura, poner. Churay, poner. Elimino la y, ¿ya? Y le pongo el kuni. Chura kuni. Estoy diciendo, en este caso, in the moment, en este caso pongo y digo, me pongo con tu camisa. Ya, fíjate. Churakuni vamos a poner arriba, ya me había equivocado. Pues me equivoco, churakuni. Tú con tu camisa me pongo, diría. Entonces, recuerden eso. No, nunca vamos a hablar pues con tu camisa me pongo. Siempre dices, me pongo con tu camisa. Esa sería la expresión. Así funciona el quechua, estimados amigos, que siempre va a ser un idioma lleno de qué? Lleno de sufijos. Llenísimo, llenísimo. Ahora, mire, fíjate, una letra, por ejemplo, aquí, el iki le pongo el ki y le pongo Usmaipa. Me pongo con mi camisa. O sea, si varía una letrita, varía el significado de una expresión. Por eso es importante. Usmaipa en Churabuni, me pongo con. Por ejemplo, en vez de iki pongo la N. Sería Guzmán Juan. La N ya cumple otra función y ahora sería me pongo con Su su camisa.
Por eso yo les digo, estimados amigos, cuando hablamos de quechua, debemos tener mucho oído a lo que se pronuncia. Mucho, mucho oído. Eso nos va a dar, en este caso, el oído te va a permitir entender un poquito más el quechua. Ya escuchas y escribes tal como escuchas. Y así, como te dije, tú escuchas y siempre las respuestas están donde están. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, yo utilizo ese quedón. Aquí hay ejemplo. Es una guanchura por mí. Me pongo la montaña. Más ejemplos. Achata kanani. Aquí estoy utilizando el famoso ta. A ver, ta, 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 ta. ¿Ya? Utilizamos el ta. Y la expresión varía. Hacha. Hacha está bien aquí. Hacha también está bien aquí. ¿Ya? Unco. Unco está bien aquí. Y chullo también está excelente aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O qué estoy haciendo aquí? Solo estoy aumentando un ta. Por ejemplo, hacha, ta. Ahora, hacha, ta. Unco, ta. O sea, cuando yo hago acciones que de frente caen esos objetos, ¿ya? Para eso sirve el ta. Achata, achata, uncuta, chuluta. Y luego ya viene el verbo. Kanani, Aksani, Tirani, Choraka. ¿Ya? Entonces, esa es la función que cumple, estimados amigos, el famoso ta. ¿Ya? Profesor, una pregunta. Este ta acá, siempre le escuché decir que el ta es un acusativo y Claro, acá funciona como acusativo también, ¿no? claro. Por ejemplo, Kanani es quemo. ¿Qué quemo? El vestido. ¿Te das cuenta? El vestido. Por Sabía yo. ejemplo, Aksani, lavo la ropa. ¿Qué lavo? La ropa. ¿No es cierto? Un tirani, coso la túnica. ¿Qué coso? La túnica. Entonces, para eso sirve. Por ejemplo, dice, chuyuta churapuni. ¿Qué me pongo? ¿Bien? Verbo. ¿Ya? Siempre el acusativo va a estar presente en las diferentes expresiones. ¿Entendido? Así que no tengan pánico al acusativo porque es un elemento muy importante, muy fundamental del quechua que te va a permitir muchas cosas. En este caso, utilizar el acusativo adecuadamente te va a permitir entender mejor el quechua. ¿Ya? Muy bien. Tenemos aquí alimentos. ¿Ya? Estoy ideando, estimados amigos, una nueva forma de enseñar vocabulario. Ya lo van a ver. Muy pronto vamos a lanzar un libro que habla exclusivamente de cómo enseñar o cómo aprender vocabulario en un 2x3. ¿Ya? Sin la necesidad de que tú andes por tu casa y memorizando cómo decía cuchillo, cómo decía sal, cómo decía carne. No. Estamos trabajando en un material exclusivo para mejorar todo el vocabulario. Si haces este vocabulario, entonces más adelante con este material vas a estar súper, súper, súper activado. ¿Ya? Encontramos aja, ¿ya? Aja. Es aja, chicha. Anta, cachi, sal, ¿ya? O sea, aquí tenemos, fíjense, ¿ya? A ver, a mover, ya. Muy bien, mira, encontramos esas palabras, ¿eh? Anta, pan, cachi, más cachicama. Cachi es sal, Sal. fíjate. Uno, por ejemplo, uno en algunos lugares no es uno, pues es yaku. En Apurímac es yaku. Aquí son aicha carne, runtu huevo, sara maíz, anca, tostado. Algunos lugares lo dicen anca, ya no hay problema de eso. Ya, choño, 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 papa, papa. También lo tenemos más vocabulario, ya. Recuerde esto, ya está. Impu. ¿Quién no come impu en carnaval? Impu es el puchero, ¿eh?
quien pucha te me escucha o mi hijo. Ucho es aquí. Esta quinoa reventada. Mote o maíz cocinado. Ñuñu, leche, agua, mazamorra, sopa de maíz, miski, dulce o azúcar, charqui, cecina y gualpajili, caldo. Ojo, estimados. Aquí cito, hay un término que se llama chili, denominado chili. Este chili es referido al caldo. Si tú quieres utilizar algún, en este caso, quieres hacer tu caldo de, que no sea de gallina, puedes decir huacajili, caldo de vaca. ¿Ya? O huacay, yachili, Aicha, caldo de vaca. Huacay. Puedes poner así. Entonces, para eso sirve el famoso chili. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, veamos, ¿qué más nos presta o nos da opciones? ¿Ya? Digo, por ejemplo, a ver, ya, tú dirías de la siguiente manera. Humajili, caldo de cabeza, pachamanca, olla en la tierra, que son alimentos, y cancacho, carne al horno. ¿Ya? Entonces, tenemos algunos alimentos también, pero ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra función? ¿Ya? Nos dice lo siguiente, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Simplemente utilizo el andata, utilizando el ta, ¿ya? Andata mi con el rontuta se sarata hankan, ¿ya? Puedes utilizar, puedes plantearte más ejemplos con el acusativo ta para que mejores en este caso la escritura, la fluidez, ¿ya? Verbos, mi hui comer, mira, fíjense, mi hui comer, certichi, más que certichi, es freír. Freír. Huayco y cocinar, terjua y pelar, janca y tostar, impuchi, hacer hervir. ¿Ya? Entonces, te das cuenta, estimados amigos, esos son ya algunos verbos frecuentes que utilizamos, ¿ya? Con alimentos. ¿Ya? ¿Con qué utilizamos? Con alimentos. Con los alimentos vamos a utilizar todos estos verbos. ¿Ya? Por ejemplo, tú dices, si voy a comer pan, es un alimento. Voy a freír papa, voy a cocinar arroz, voy a pelar la haba, voy a tostar el maíz y voy a hacer hervir. Ya las son. Entonces, estos funcionan de esta manera. ¿Ya? ¿Entendido, estimados? ¿Me entienden o no me entienden? Ari, Ya, muy bien, muy bien. Ahora sí, pasamos a Ronald Cuerpo. El cuerpo humano. ¿Ya? ¿Cómo trabajaríamos el cuerpo humano? Porque muchas veces tú, el cuerpo humano, ¿cómo tienes que trabajar? Por ejemplo, con dolor, ¿ya? Con escozor. A ver, veamos. ¿Qué nos dice aquí el libro? Nos dice lo siguiente. ¿Ya? El cuerpo humano tenemos partes del cuerpo humano en diferentes extremos. Como por ejemplo, ¿ya? A ver, tenemos aquí, mira, en la cabeza, un mapi. ¿Qué parte del cuerpo humano tienes en la cabeza? Ahí está. Por ejemplo, un mapi en la cabeza. Uma, que viene a ser pues, la cabeza en sí. Uya, cara. Ningri, oído, oreja. O, es cachete. ¿Ya? Uyaputi, pómulo. Tiripi, labio superior. Wirpa, labio inferior. Simi es boca. Senja es nariz. Ñawiruro, ¿ya? iris, el iris. Iris. Ñawi, ojo. Ñawi cara, es más que ñawi caracha. Mm, Chifra y peñipa, Párpado, párpado, ñawi cara párpado. párpado. Entonces, mira, fíjense, tenemos algunos recursos, ¿ya? Vocabulario más que todo. También tenemos todavía otro, mira. Aquí, quijada. Aquí, quijada. Jajlin, mandíbula. Jajlin y nanawacha, mira, me está doliendo la mandíbula. Sunka, y me toca sunka, barba.
Sirpi supo bigote. No es nunca todo, estimados amigos. ¿Ya? Siempre varía. Sirpi supo es bigote. ¿Ya? Negri o ringri es lo mismo. ¿Ya? Kunka verasaro rikima, dice. Cuello es kunka. ¿Ya? Y aún, pachtatas kunka salchicoa. O algunos igual habitual kunka salchicoa. ¿Ya? Pues así. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, ¿qué más encontramos? Por ejemplo, dice mucho es nuca. Mucho es nuca. Demasiado tarenque. Umahankara, cráneo. Umahankara, cráneo. Ñosjon es cerebro. Pero profesor, ¿para qué voy a aprender tanto vocabulario? Aquí abajo hay ejercicios que tú tienes que trabajar. ¿Ya? Tenemos bastante todavía, pero aquí. A ver, mira, fíjense, vamos a repasar un poquito más. Sengatoko, fosa nasal. Senkatsupu, vello nasal. Callo, lengua. Kiru, diente. Ninikapachu, pabellón de la oreja. ¿Ya? Entonces, tienes aquí algunos que vienen a ser partes del cuerpo humano. En sí son varios, pero ahora estamos conociendo algo. Una pregunta, profesor, tengo una duda. En eso del ñosjon decimos al seso, a la masa Cerebro. encefálica. En realidad Ah, sería la masa encefálica. claro, aquí podríamos poner y decir masa encefálica. ¿Ya? Más No que todo, cerebro, ¿verdad? mira, si te das cuenta, vas al campo, las personas lo conocen como ños, no te van a decir masa encefálica, mamá, y no se van a decir eso. Entonces, ños son ellos, ¿ya? Ujú. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. En el cuello, en el tronco, ¿qué partes tenemos en el tronco? Rikra, casco, popoti, terni, caca, o el cao. También tenemos ñuño, guasa, siki, ocoti, raca, uyu, orota. Ya, tienes esas partes del cuerpo humano. Por ejemplo, orota, dice algún día, insultan a las personas. Ahí ya. Luego tenemos las extremidades. La cuchaca, la entrepierna, mojo, la rodilla, chupa, y más chupagama, la Pantorrilla, pantorrilla, chaquisenca, chupa-sapa, ya el tobillo, chaki, canilla. bien, Chaquisenca chaki, sería la canilla. chaquisenca, canilla, ¿está bien? Canilla, canilla. Canilla. Chaquipampa, planta del pie, chaquirucana, dedo de pie, ¿ya? Chemche, taquilpa, talón, chaquimococho, tobillo, sillo, uña, chaquisillo, uña de pie, ¿ya? Entonces, damos esos recursos, estimados amigos, para poder mejorar nuestro aprendizaje de pecho, ¿ya? ¿Qué Vocabulario. más? En las extremidades, encuentras en la mano. Cucuchu viene a ser el codo. Maquilucana viene a ser dedos. Maqui es la mano y Macalli es todo el brazo entero. ¿Ya? Por eso dicen, Macalli se ha dicho, te voy a abrazar, ¿ya? Para eso. Muy bien. Ahora, a partir de eso hay algo interesante que vamos a trabajar, es el famoso sufijo mi. Ya tienes muchas, en este caso mucho vocabulario, y dice, el mi es un sufijo validado que se traduce al castellano como es o está. Esta parte se añade al final de las palabras para terminar cosas. Recuerden, estimados amigos, el mi se añade al final de una palabra solo para enfatizar, para dar mayor validez a una expresión. ¿Ya? Por ejemplo, Luismi, macha, Luis es borracho. Luismi o así Pikachu, Luis está en su casa. Va a depender mucho, en este caso, las dos expresiones. Mira, Luismi, macha, y Luismi o así Pikachu. Cuando tenemos un objeto más amplio, siempre se va a variar el tiempo. Si tú encontrabas, dices Luis macha, Luis es borracho, pero, a ver, ¿cómo diríamos? Luismi o así Pikachu.
cuando dices Luismi, Macha, estoy utilizando solo sujeto y verbo. En este caso, vendría a traducirse como es. Luis es borracho. Vendría a traducirse es. Pero también utilizamos Luismi o simplificación. Luis está en su casa. O sea, en este caso, Luismi o simplificación utiliza un objeto. Aquí está el objeto. ¿Ya? Luismi o simplificación. Ese es el objeto que estamos utilizando. ¿No es cierto? Ahora, pongamos aquí, pongamos a prueba. ¿Ya? Uno por uno se está explicando aquí el tema para que entiendas un poco más. Y dices, mira, Uya es cara, ¿ya? Y si le aumento mi, digo, es mi cara. Uya y mi es mi cara. Ahora, digo, Uya y mi nana, mi cara duele. ¿Qué más puedo decir? Uya y nana, mi cara duele. En este caso, estimados amigos, el famoso mi solo cumple la función de validar a una expresión, de darle sentido, de darle emoción, de darle fuerza a una expresión. Y por ejemplo, si yo digo, uy, o uy, nana, mi cara duele. O sea, no genera énfasis en este caso de expresión, sino va a ser un enunciado simple que no tiene carga emocional. Los enfatizadores en el quechua tienen esa carga emocional, ¿ya? Por ejemplo, dices, pues, Wakaini es mi vaca, Altuini es mi perro. Y cuando dices, Uyaini es mi cara. Entonces, esa es la función, estimados amigos, de los famosos mi. Como aquí, Chaki, mi pie, Chakini es mi pie. Chaki, Nanashan, mi pie está doliendo. Chaki, Nana, mi pie duele. Chaki, mi Nana, mis pies duelen. Chaki, mi gato, mi pie es grande. Entonces, con estos ejemplos más te das cuenta que muchas veces en el quechua, estimados amigos, un sufijo va a cambiar o va a darle otro significado a una expresión. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? En ese Chaki, profesor, Chaki no sería, a ver, me confundo creo. El Chaki, la I, la Y como posesivo, mi pie, Claro, está bien, Chaki, mi pie, es posesivo. posesivo, ¿verdad? Gracias. ¿Ya? Y para eso, por ejemplo, muchas veces para el tema de las partes del cuerpo humano, utilizas algunos verbos. No todos los verbos siempre van a afectar a todos. Por ejemplo, en este caso, dice, Chaki, dolor. Chaki, nana, pues. Chaki, atispa. Chaki, nana. Por ejemplo, ñafe es peinar. Chukcheita ñafchane, por eso. Marchi es lavar. Chaki de mafchin. Cuchi es cortar. Por ejemplo, puedo cortar algo ahí. Rutu es cortar cabello. ¿Ya? Rutu es cortar cabello. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Rutu es cortar cabello. Yachachi, mis pies duelen. ¿Sí? ¿No sería Yakikuna? Mis pies duelen. ¿Ya? Plural, ¿no? Chaki. Chaki kuna. Yeah, Chaki kuna. ¿Ya? okay. Chaki kuna. Nana. Podemos decir. Chaki kuna. Nana. Mis pies duelen. Aquí está. Chaki kuna. Nana. Podemos utilizar así. ¿Ya? Okay. Che. El validador mi siempre va a tener esta función amplia en el hecho. Es bien amplio el validador. Ahora, con todo esto, pasamos al sustantivo. ¿Ya? Recuerden que el sustantivo en el quechua se divide en dos grupos. ¿Ya? O vamos a conocer desde estos dos puntos. Nosotros yupay ninguna. Cuando tratamos de los sustantivos, debemos tener en cuenta que estos pueden convertirse en plural utilizando el todo. Esto debe tener bien claro, estimado.
que el kuna es un recurso muy importante para pluralizar cualquier sustantivo. Por ejemplo, aquí dice nomás, yo digo, ¿ya? Mi expresión sería, a ver, ya, aquí está bien. Ato, que vendría a ser un solo elemento, ahora digo ato kuna, zorro. Cuchi, cuchicuna, cerdo. Huaca, que ahora era un solo elemento, ahora digo huacacuna, vacas. Por ejemplo, puedo poner Juancha, y digo Juanchacuna. Estoy hablando de Juanes, de los Juanes. Por ejemplo, decir Pilarcha, Pilarchacuna. Estoy hablando de las pilares, ¿ya? De las personas que tienen nombre. ¿Qué más? Por ejemplo, Rosacha, Rosachacuna, Rosita. Mariacha, y le pongo María Chacuna, ¿ya? Puñuna o Jampara, Jamparacona. Puñuna, Puñunacuna. Pichaca, Jampara ¿ya? era eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, Esa es Jampara. mira, fíjense, ¿ya? El cuna cumple siempre esa función. Cum, Una es sí o sí. plural, cuando pluralizas Ya. una palabra. Mira, Sute, Guaguaycuna. Orco, Chanincha. Manzana, Género. no. Tenemos dos géneros en el quechua. Jamparacuna. Son masculino y femenino. No hay más. Ya, que no hay más. Dice, mira, Sute, Orco, Chinancona, género de sustantivo. Recuerda, para machos es Orco, para hembras es China. China. Siempre va a pasar eso. ¿Ya? Orco, Chinancona. ¿Qué podemos decir? A ver, mira, nos dice, en caso de personas no utilizamos marcador de género. No, por ejemplo, aquí dices Llanca, Mitchell, Campicaballo. No, no utilizo marcador de género. En cambio, en animales sí. Chinalco, perro. Chinamichi, gata. Chinahuaca, vaca. Chinacoche, saco. También el otro marcador de género es orco. Digo, orco alco, perro, orco michi, gato, orco vaca, toro, orco cuchi, cerdo. ¿Ya? Entonces, si te estás dando cuenta, los marcadores de género en el quechua son dos: orco y china. Orco para los machos y china para las hembras. ¿Entendido? También hay un grupo de sustantivos epícenos, ¿ya? Que pues se escriben distinto. Por ejemplo, cotutu es cuy macho, aquí está. Cotutu es cuy macho. Y el cuy sería cuy hembra. ¿Te das cuenta? Pero ¿cómo yo distingo género? Aquí no hay distinción de género. Porque aquí hay dos términos distintos. Cotutu, que vendría a ser cuy macho, y cuy, que vendría a ser hembra. Entonces, en este caso no existe un marcador de género orco o chica. ¿Ya? Muy bien. Caballo. ¿Ya? ¿Qué más encontramos aquí? Vamos a encontrar, ¿qué cosa? La clasificación. ¿Cómo se clasifica el sustantivo en el quechua? Dime en HT, ¿cómo haríamos? Por ejemplo, aquí habla de lo siguiente. Habla de los sustantivos propios. ¿Ya? ¿Cuáles son los sustantivos propios? Bien, nombres. Pachacote, Alberto, Cosipollo, Yemasuma. Por ejemplo, los sustantivos comunes, animales. Huaypa, Machajo, Huaychiuchi, Ato, Cosne. Pero también tengo aquí sustantivos concretos. Pichana, Yac, Uno, Jampara, Tiana. Y a este lado tengo sustantivos abstractos. Guaira, Macama Guaira. Bien. Nanay, Munay, Guaylu, Cuyey, Piñey. ¿Ya? Huacay y Nuna es. ¿Entendido? Algunos cosas así para poder ponerlo. Estamos más que todo conociendo un poco más de vocabulario. Los materiales que esto nos va a ayudar a no memorizar, sino a pensar y todito vamos a asimilar. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Allí
Ha dicho, ha dicho, ha dicho. Muy bien, estimados. Entonces, mira. ¿Qué dice? Manayupa ya tiene algunos sustantivos no contables. Por ejemplo, uno de los sustantivos no contables es miski, azúcar, aco, harina, ñuqñu, leche, ajo, arena, uno, agua, cachi, sal, aspa, estrella, pacho, universo y padre. ¿Qué decimos? Que esos sustantivos son los no contables. Los que no pueden decir son 2, 9, son 3, son 4. No, no existe. ¿Ya? Entonces, estos son los sustantivos no contables. ¿Entendido? ¿Ya? Creo que por ahora nos quedamos aquí. Vamos a entrar a la siguiente clase de la morfología. Ya es muy interesante la morfología y luego pues estaríamos terminando nuestro curso el día viernes. ¿Ya? Estamos planificando terminar para el día viernes, no son muchos, son algo de 6, 7 hojas que vamos a trabajar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, estimados? Dime, chacho. ¿Ya? Entonces, pues nos quedamos aquí, por favor, nos quedamos aquí. Hoy día súper, estoy agotadísimo, antes que me duerma. He estado trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en el colegio. ¿Ya? Pues, estimados, entonces, con todo esto nos vemos el día miércoles. Espero que hayan aprendido un poco más de quechua. El miércoles volvemos con todo. ¿Ya? Ñaya, chacho, ñaya, ñaya. Estimados, Choconantzcama. Tupananchis kama. Tupoconantzcama. Ya nos vemos. Ya, chachi, pacariri, cancacho. Pajarín, claro, normal, las clases son del otro grupo, normal. Ah, ya. Ya, ¿Ya? chachi, pacarín, camaya. Pajarín, ya nos vemos.